En este video vamos a hacer un estudio acerca de la aceleración. Vamos a ver entonces la definición a través de un ejemplo, vamos a calcularla y a realizar la respectiva interpretación. Comencemos. Una definición de aceleración es que la aceleración es una razón de cambio de la velocidad y el tiempo. La aceleración es una magnitud que relaciona los cambios de la velocidad con respecto al tiempo. Veamos entonces aquí una fórmula para calcular la aceleración promedio. Esta fórmula dice: aceleración se simboliza con la letra A, va a ser igual a VF, que viene a ser la velocidad final, menos VI, que simboliza velocidad inicial. Este TF es tiempo final, menos TI, que es tiempo inicial. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, y de esa manera se calcula lo que es la aceleración promedio de un movimiento o cierto recorrido. También vamos a tener en cuenta aquí que las unidades de medida generalmente se expresan en metros por segundo al cuadrado, es el segundo queda al cuadrado. Veamos entonces un primer ejemplo para aprender a calcularla e interpretarla. Dice: calcular la aceleración promedio de un vehículo que está en reposo e inicia un recorrido y alcanza una velocidad de 100 km por hora en 5 segundos. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a inicialmente observar es que el vehículo está en reposo. Eso nos da entonces un indicio para identificar los datos de la fórmula. Recordemos entonces que los datos de la fórmula que nosotros vamos a aprender a identificar son estos: velocidad final, velocidad inicial, tiempo final y tiempo inicial. Veamos entonces acá, como el vehículo está en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial también es 0, de donde entonces también definimos que la velocidad final será 100 km por hora y que el tiempo final serán 5 segundos, que fue lo que se demoró el recorrido. Entonces escribimos la fórmula, que sería A va a ser igual a la velocidad final, que son 100 km por hora, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido entre el tiempo final, que es 5 segundos, menos 0, que es el tiempo inicial. De aquí entonces nosotros observamos que hay una diferencia en las unidades de medida. Aquí tenemos H de horas y aquí tenemos S de segundos. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que realizar una conversión entre las unidades de medida, sea que estas horas las pasamos a segundos o los segundos los podemos pasar también a horas. En este caso voy a pasar los 100 km por hora, los voy a pasar a segundos, para que estas unidades de medida me queden en el mismo nivel o en la misma unidad. Voy a hacer entonces la conversión, sería 100 km por hora, lo voy a multiplicar por el factor de conversión de los kilómetros, que nos dice que 1000 kilómetros equivale a un kilómetro, y también lo voy a multiplicar por el factor de la hora, que viene a ser que una hora son 3600 segundos. Entonces aquí se distribuye así, de esta manera: los metros quedan aquí en el numerador, los kilómetros acá en el denominador, en este caso las horas acá en el numerador y los segundos acá en el denominador. ¿Esto para qué? Para cancelar los kilómetros, para cancelar las horas, y entonces me va a quedar 100 por 1000, eso me da 100.000, y las unidades de medida que me quedaron acá fueron metros, y en el denominador tengo 1 por 1, 1, y 1 por 3600 me da 3600 segundos, porque eso fue las unidades que me quedaron acá. Al hacer esta división me da 27.7, o sea que eso se puede aproximar a 28, y las unidades de medida serían entonces metros por segundo. Quiere decir entonces que 100 km por hora equivale a 28 metros por segundo. Entonces aquí escribimos 28 metros por segundo dividido entre 5 segundos. Volvemos, hacemos esta división acá: 28 dividido 5, eso me da 5.6, y las unidades de medida aquí me quedan metros y aquí me quedan 2 segundos. En los dos denominadores queda segundo al cuadrado. ¿Cómo se interpreta entonces esta medida? Significa que la velocidad está incrementando de a 5.6 metros por segundo cada segundo. Esta es la interpretación de la aceleración. La aceleración lo que hace
es que la velocidad me muestra los cambios que está realizando la velocidad. En este caso me está diciendo, cuando aquí me da positivo, quiere decir que la velocidad está incrementando y está incrementando a un mismo ritmo. ¿Y cuál es ese ritmo de cambio? 5.6 metros por segundo cada segundo. Esa sería entonces la interpretación de la aceleración en este ejemplo. Pasamos al siguiente. Nos dice calcular la aceleración promedio de un vehículo que está en reposo e inicia un recorrido y alcanza una velocidad de 60 km por hora en 10 segundos. Bueno, entonces realizamos pues como la misma operación. Observamos acá, vamos a resaltar los datos principales. Nos dicen que está en reposo, que alcanza una velocidad de 60 km por hora en 10 segundos. De aquí entonces, ¿cuáles serían los datos? Entonces la velocidad final son 60 km por hora. La velocidad final, la velocidad inicial es 0 porque nos dijeron que estaba en reposo. Y el tiempo final es el tiempo que se demoró, que viene a ser 10 segundos, y el tiempo inicial 0. Entonces de aquí hacemos la operación, 60 menos 0 me da 60 km por hora dividido entre 10 segundos. Nuevamente observamos la diferencia entre las unidades de medida. En una parte tengo horas, en otra parte tengo segundos. Lo que hago es convertir estas unidades a una misma unidad. Entonces voy a convertir los 60 km por hora, los voy a pasar a segundos. Entonces quedaría así, escribo 60 km por hora, lo multiplico por el factor de conversión de los kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros, y por el tiempo sería una hora, que son 3600 segundos. Hago esta operación, cancelo las horas, los kilómetros, y me va a quedar 60 por 1000. Acá en el numerador 60 se multiplica por 1000 por 1, eso me da 60.000, y las unidades que me quedaron acá fueron metros dividido entre 3600 segundos, que son lo que me quedó acá. 1 por 3600 da 3600, y las unidades de medida son segundos. Quiere decir entonces, luego al hacer esta división, 60.000 dividido 3600, eso me da 16.6 metros por segundo. Ese es el equivalente. Entonces luego acá lo que vamos a hacer es escribir la conversión, 16.6 metros por segundo dividido entre 10 segundos, y hacemos esta división, 16.6 dividido 10, eso me da 1.66 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo interpretamos entonces esta aceleración? Primero, que me dio positiva significa que la velocidad está incrementando, pero lo otro entonces que observamos es que con relación a la anterior disminuyó. Mire que en el ejemplo anterior la aceleración me dio 5.6 y en este me dio 1.6, disminuyó casi en 4 unidades. ¿Qué significa esa disminución? Primero, que sigue siendo positiva, entonces la velocidad sigue aumentando, pero como la aceleración disminuyó, quiere decir que el ritmo de cambio en este segundo ejemplo es más pequeño. En el anterior era 5 metros por segundo que estaba aumentando, aquí apenas está aumentando de a 1 metro por segundo. Supongamos que ella inició en 30 kilómetros por hora, o ella inició en este segundo ejemplo, inició en 16.6. Entonces, como está aumentando de a 1.6, sería 16.6, le sumamos 1.66, nos daría aproximadamente 19. Entonces así, cada segundo está incrementando 1.66. Pero con relación al primer ejemplo, en el primer ejemplo nos decía que ella estaba incrementando de a 5.6. O sea que si por ejemplo ella estaba en 5.6, a 5.6 le sumamos 5.6 y eso da 11.2. Entonces ese es el cambio que está haciendo. Primero 5.6, luego 11.2, luego de así, cada segundo está aumentando de a 5.6. En este es que cada segundo está aumentando de a 1.6. Listo. Vamos a pasar al último ejemplo. Dice calcular la aceleración promedio de una moto que inicia un recorrido a una velocidad de 60 km por hora y se detiene al cabo de 5 segundos. Bueno, entonces de aquí hacemos lo mismo, vamos a aplicar la formulita de la aceleración. Entonces para eso vamos a interpretar los datos. Aquí nos dicen que inicia un recorrido a una velocidad de 60 km por hora. Y la otra partecita clave es esta, la que dice que se detiene. Entonces en este caso la velocidad final y la inicial
hay que saberla interpretar. La velocidad final en este caso va a ser 0. ¿Por qué? Porque mire que la moto ella se detuvo, entonces al detenerse, ese es el final del movimiento, al detenerse la velocidad final es 0 y la velocidad inicial sería entonces 60 km por hora. El tiempo final sí sería 5 porque es la duración pues de todo el recorrido, sería 5 menos 0, hacemos esa operación, 0 menos 60, eso me da menos 60. Aquí de una vez voy a escribir la conversión de las unidades porque mire que aquí tenía horas, aquí segundos. Ya en el ejemplo anterior hicimos que estos 60 km por hora equivale a 16.6. entonces ya aquí colocamos eso, realizamos la operación. Aquí me da negativo porque 0 menos 60 me da menos 60. Al hacer la conversión me va a quedar negativo. Hacemos esa operación y eso da menos 3.3 metros por segundo al cuadrado. Como medio negativo significa que la velocidad está disminuyendo, es decir, cada segundo la velocidad está disminuyendo 3.3 metros por segundo. Y ya con eso entonces finalizamos lo que es el ejemplo. Espero que contribuya para sus conocimientos y aprendizajes este video. Dale ahí el me gusta, comenta, comparte, suscríbete, activa la campana para mantenerse actualizado de todos los videos.